regreso aquí en Metrópolis. Estoy muy feliz porque nuevamente tengo el gusto de conversar con Ernesto Barraza, director de teatro que siempre nos sorprende con su dramaturgia, y esta vez para hablar de Rockstars. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Bien, contenta, y ahora listos para hablar de esta obra que se estrenó con muchísimo éxito, y sobre todo el contacto con la gente es increíble, ¿no? ¿Cómo reacciona? Sí, bueno, como tú dices, hemos estrenado Rockstars, que es una obra, bueno, que en realidad creo que al igual que las otras obras que he escrito y dirigido, como hablan de Lima, de personajes muy cotidianos, que tienen que ver con nuestro entorno, enganchan mucho con el público, ¿no? Y creo que bueno, que ahí está un poco lo que estoy trabajando, está funcionando, digamos, ¿no? O sea, la gente se siente muy identificada con el conflicto del personaje, con la historia, con la trama, y bueno, y además se divierten, conversan sobre lo que ven. Está muy divertido eso. Voy a hablar un poco sobre la historia. ¿De qué trata Rockstars? Rockstars es la historia de 4 jóvenes entre 18 y 19 años que acaban de salir del colegio y están como que viendo un poco qué es lo que van a hacer con su vida, cómo van a armar su futuro, en el contexto del concurso de bandas de rock, de un concurso de bandas de rock al que ellos postulan, ¿no? Es un poco jugar con la idea del sueño del rockstar, que es una metáfora en realidad del sueño individual de cada uno de estos personajes, porque cada uno tiene su propia historia, ¿no? Entonces es un poco eso, es una historia que habla sobre ese momento, como te decía, en el que uno dice, bueno, me lanzo a cumplir el sueño con el que he soñado durante toda mi infancia o adolescencia, o opto por el camino del sistema, digamos, ¿no? Voy a la universidad, luego me busco un trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí hay un poco de confrontamiento de pensamientos también de todos esos adolescentes que algunos dicen hay que ir por acá, hay que ir por allá, no te dejes llevar, hagamos esto, sigamos nuestros sueños. ¿Y qué te inspiró a ti escribirlo? O sea, ¿qué pasó para que en un momento dado quisieras hablar sobre los sueños de cada uno y sobre una etapa que todos vamos pasando, ¿no? Es decir, cuando terminamos el colegio es como que, ¿y ahora qué viene? Algunos la tienen clara, pero muchísimos no. Pero a ti personalmente, ¿qué te motivó a escribir esta historia? Creo que de alguna manera, como le pasa a muchos autores, uno siempre tiende a escribir más o menos sobre lo mismo, se dice eso, ¿no? O sea, cuentas otra historia, pero en el fondo tienes un tema ahí que te come el cerebro durante toda tu vida. Y creo que ese es mi tema, ¿no? O sea, de hecho, en mis obras anteriores los personajes tenían otra edad. Normalmente he escrito sobre gente más cercana a mí en este momento, ¿no? 30 y tantos, por ahí. Y si bien mis obras antes hablaban de personas que evaluaban qué tanto habían construido su vida como querían, creo que ahora lo que quise es retroceder un poco en el tiempo y en vez de reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre estoy haciendo lo que realmente quería, es un poco ¿qué pasa antes, ¿no? Cuando por primera vez tienes que tomar esa decisión, ¿no? Mi obra anterior, Botella Borracha o Break, trataba de estos personajes que llegaban a un momento en su vida en el que había un quiebre y reevaluaban todo ese camino que habían empezado a recorrer. Ahora estamos en la parte anterior al quiebre, digamos, ¿no? El primer quiebre, oye, ¿qué hago ahora? ¿Cómo construyo mi vida, no? Creo que ese es un poco mi tema, me estoy dando cuenta de eso, ¿no? Y el tema de tus actores, ¿cómo fue el casting? ¿Ya tenías más o menos claro quiénes querías que interpreten cada personaje? ¿Fueron llegando? ¿El personaje escogió al actor? Porque pasan cosas muy, muy locas, ¿no? En el teatro. Algunos sí, algunos no. En el caso del protagonista de Stefano, que es el personaje que hace Stefano Salvini, sí lo tenía claro desde el principio porque yo empecé a trabajar esta obra cuando estaba haciendo Botella Borracha, donde estaba trabajando con él. Entonces se me ocurrió un poco la idea, de hecho la conversé con él antes de empezar a escribir la obra. Entonces sí fue un proyecto más o menos conjunto, digamos, ¿no? O sea, tanto con él como con Diego Lombardi, que es mi socio con Break Producciones, como que fuimos armando el proyecto, ¿no? Los otros personajes sí fueron apareciendo mientras iba trabajando la historia y algunos tenía más o menos claro qué actor podría ser, qué actor no tan claro, pero sí, como tú dices, van apareciendo y de hecho sí es la primera vez que tuve que hacer un casting para uno de los personajes.
El momento de los ensayos, porque también es muy interesante, tú ya ves las cosas desde tu edad, ¿no? Y es un tema como añoranza de lo que tú viviste. Y te enfrentas a chicos que están muy cercanos a esta experiencia y ¿te ha pasado que de pronto te dan un punto de vista que te decías, "Ah, claro, ¿verdad? Me había olvidado que yo también pensaba así"? Totalmente. Totalmente. Totalmente, sí. No, el proceso de ensayos ha sido... De hecho, uno de los actores un día me dijo, te aseguro que nunca te has divertido tanto ensayando como te has divertido ahora. Y sí, la verdad que sí, porque claro, los actores son mucho más jóvenes que yo, bueno, no mucho Esa tampoco, frescura, pero ¿no? tienen una energía que claro, que a veces te descontrola un poco y tú dices, ¿qué está pasando? Pero en realidad sí estás trabajando, ¿no? Lo que pasa es que es una energía, como tú dices, que de repente ya la perdiste, ¿no? Un poco. Claro, uno ya mira la cosa ya más grande. Exacto, ¿no? quiere venir a su ensayo todo serio, qué sé yo, y vienen 4 locos que saltan y qué sé yo, pero eso es lo que yo quería también que se viera en escena, entonces Claro. ahí ha habido un trabajo con ellos muy interesante y muy bonito, muy divertido, pero también muy de confrontar estos puntos de vista, tanto dándoles yo el punto de vista que probablemente vayan a tener ellos dentro de unos años, como ellos haciéndome acordar cómo era yo, ¿no? Claro, como uno pensaba, ¿no? O me ha pasado ver la escena y decir, ah, claro, así era yo también antes, ¿no? O sea, sí, No dicen, la vaca no se acuerda cuando era ternera. tal cual, ¿no? Pero sí, es muy interesante también. Eso es lo rico, creo que te da el teatro también, que es la posibilidad de compartir con gente de otras edades, ¿no? Ernesto, te pido que hagas la invitación a toda la gente que nos está viendo. Estamos en el Centro Cultural Ricardo Palma de jueves a domingo a las 8 de la noche hasta el 17 de noviembre. Todos los éxitos, un saludo especial a todos sus actores y que vengan más obras. Muchas gracias. Gracias. Un placer siempre tenerte. Bueno, ya lo saben, no dejen de ir a ver Rockstar. Yo me tengo que ir a una pausa, no se muevan, regresamos con más aquí en Metrópolis. Volvemos.